Bueno, estamos listos, ¿verdad? Y tenemos listo ya nuestra Biblia, nuestra libreta, pero yo creo que algo que todavía tenemos que tener más listo es el corazón. Así que si estamos listos y todo está preparado, ¿verdad? Principalmente el corazón, vamos a orar, ¿sale? Oremos poniendo esa reunión en las manos del Espíritu Santo que pueda bendecir nuestras vidas, que pueda tomar el control y que pueda hacer de bendición esta reunión. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros. Padre, bendigo este tiempo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada familia, Señor, que está viendo esta transmisión, que el corazón de cada uno de ellos esté listo, preparado para recibir la enseñanza en este día, que podamos ser edificados, instruidos por tu poderosa palabra. Espíritu Santo, quita toda distracción, Señor, y derrama de tu gracia sobre mi vida para poder dar la enseñanza con bendición, con poder, Señor, con autoridad, para que la iglesia pueda ser bendecida y cada familia, Padre, que esté viendo esta enseñanza pueda ser instruida, edificada para conocerte más, mi Dios. Te damos muchas gracias. Estamos aprendiendo a orar. Yo te pido, Señor, que tú nos enseñes en este día un poco más sobre la oración. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, precioso Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, estamos viendo ya estos temas con respecto a la oración y lo hemos tomado porque entendemos que siempre tiene que haber en nuestra vida una cultura de oración, una vida de oración, y más en estos tiempos. Veíamos ahí en la carta de Santiago que dice que si alguno está afligido, pues tiene que hacer oración. Y es en este tiempo de aflicción es donde más, ¿verdad? El hábito de la oración se tiene que formar en nuestras vidas. Y bueno, que podamos aprender a orar. Hemos visto que es importante el orar, ¿verdad? De la manera correcta. Y que si en algo podemos crecer, pues de alguna manera es en nuestra vida de oración. Y por eso hemos tratado de que estas enseñanzas puedan ampliar un poquito sobre el tema de la oración y que podamos hacer buenas oraciones, ¿verdad? Oraciones en la voluntad de Dios, oraciones con poder y con autoridad. Y yo creo que hemos estado creciendo con respecto a este tema, ¿verdad? Y bueno, hemos tomado como base la oración que les dejó el Señor. Veíamos en el Evangelio de Lucas capítulo 11, dice que se le acerca un discípulo y le dice: Señor, enséñanos a orar. Dice, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y el Señor no les enseñó una oración, sino que les enseñó a orar, ¿verdad? No les dio una oración para repetir, porque Él mismo en el pasaje que hemos estado tomando de Mateo capítulo 6, Él dice que no usemos, ¿verdad?, vanas repeticiones. Entonces no es una oración para repetir, la tenemos que memorizar, lógico, pero no es una oración que tengamos que pronunciar, ¿verdad?, delante de Dios de alguna manera para poder orar. No dicen que no decimos oraciones, sino que oramos, ¿verdad? O sea, las oraciones no se dicen, las oraciones se oran. Y bueno, veíamos hace 15 días y hace 8 días, recapitulando un poquito, hablábamos sobre las advertencias, ¿verdad? Algunas advertencias que el Señor le da a los discípulos antes, ¿verdad?, de poder entrar en el tema de la oración. Y también hace 8 días veíamos un poquito sobre algunos puntos que quizás el Señor no dejó en claro, ¿verdad?, y que causan un poco de controversia. Veíamos el lugar de donde tenemos que orar, la posición y el horario, ¿verdad?, la hora en la que es mejor orar. Y bueno, veíamos que podemos orar. En el Salmo 5 dice que mañana, tarde y noche podemos orar. Pero veíamos que el Señor Jesús tomaba una hora, ¿verdad? O sea, a Él le agradaba orar prácticamente las madrugadas. Ahí en el Evangelio de Mateo que estamos viendo, cuando Judas lleva a los alguaciles y a los religiosos para prender al Señor, sabía dónde se reunía el Señor a orar y va en la madrugada, ¿verdad? Y veíamos cómo también en el Evangelio de Mateo 14, como a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana,
dice que el Señor se les aparece a los apóstoles, a los discípulos, y vemos que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Pedro le dice que mande que él pueda caminar sobre las aguas. Hace la petición Pedro y puede caminar sobre las aguas. Dice que cuando ve los fuertes vientos, empieza a hundirse, llega el Señor, clama a Pedro y le dice: Señor, sálvame, y dice: al momento. Y el Señor extiende su mano y lo salva. Entonces veíamos que es una representación de lo que sucede a las 3 de la mañana, entre 3 y 6 de la mañana. Y nosotros llevamos ya un tiempo orando a las 3 de la mañana, y yo creo que hemos sentido como las oraciones en verdad, se pueden hacer de otra forma, aunque pudiese haber controversia en que las oraciones funcionan a la misma hora. Nosotros podemos experimentar que a la cuarta vigilia de la noche es diferente. Y bueno, después de darle las advertencias, el Señor Jesús comienza, ¿verdad?, su instrucción para orar. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 9, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, hemos visto que no podemos hacer esta oración sin en verdad saber que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Veíamos que hay una diferencia entre la paternidad en el Antiguo Testamento y una diferencia en la paternidad en el Nuevo Testamento. O sea, hay una diferencia, ¿verdad? Aunque los judíos veían a Dios como Padre, de alguna manera había un distanciamiento, y ya no es lo mismo cuando viene el Señor Jesús. Dice que cuando Él muere en la cruz, el velo se parte, y como que esa división que impedía, ¿verdad?, a la humanidad entrar libremente a la presencia de Dios, se quita, y podemos entrar en una relación más estrecha, en una relación más firme, en una relación más cercana. Mire, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que la palabra Padre se menciona muchísimas veces, pero mire, para que usted vea que cuánto distanciamiento había, ¿verdad?, en una relación de hijos a padres, en la manera en la que los judíos veían a Dios en el Antiguo Testamento. Dicen que aunque usted encuentra muchísimas veces la palabra Padre, solamente 14 veces se menciona la palabra Padre en todo el Antiguo Testamento en relación a Dios como Padre. 14 veces. Yo conté cuántas veces se menciona la palabra Padre, o cuántas veces el Señor Jesús menciona Padre en el Nuevo Testamento. Mire, y tan solo en el Sermón del Monte menciona el Señor Jesús 17 veces. 17 veces en el Sermón del Monte usted va a encontrar que el Señor Jesús se refiere al Dios de los cielos como Padre, y 167 veces vamos a encontrar que la palabra Padre se menciona en los evangelios. Entonces, realmente hay una diferencia, ¿verdad? Dicen que todas las oraciones que usted y yo vemos en la Biblia del Señor Jesús, en todas las oraciones el Señor le llamó Padre al Dios de los cielos. Dicen que la única vez que el Señor no le llamó Padre al Dios de los cielos fue cuando estaba en la cruz. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 46, cuando Él está en la cruz, Él hace una oración y dice: Elí, Elí, lama sabactani, y que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la única oración que el Señor Jesús hace donde no le llama Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor Jesús estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, y lo único que puede fracturar, o lo único que puede romper la relación de nosotros como hijos hacia Dios como Padre, mire, es el pecado. En el libro de Isaías 59, versículo 1 y 2, dice que nuestras iniquidades han causado división, y nuestros pecados, dice que han hecho que el Señor cierre su oído, ¿verdad?, para no poder oír. Entonces entendemos que para poder ser hijos de Dios, nosotros tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser regenerados para poder de alguna manera pertenecer, ¿verdad?, a la familia de Dios. Y el pecado es lo único que puede romper de alguna manera esa relación, ¿verdad?, de amistad. En el Evangelio de Juan capítulo 1, en el versículo 12, o desde el 10 al 12, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, podemos ver que si hay diferencia entre alguien que no es hijo de Dios y alguien que sí es hijo de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, fíjese, dice, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesús, podemos ser hechos, ¿verdad? Podemos, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, dice que les dio la potestad del derecho de poder ser hijos de Dios y podemos acercarnos de la manera correcta, ¿verdad? Delante del Dios de los cielos. Veíamos que el Señor muchas veces le llamó Padre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, me parece que no recuerdo bien si es el versículo 5, y dice que el Señor le dice al Dios de los cielos que él ha manifestado su nombre. Dice, yo he manifestado tu nombre a los hombres, dice, que de este mundo me has dado. Y decimos, ¿cuál es ese nombre? Pues Padre, ¿verdad? O sea, la manera en la que el Señor Jesús se acercaba al Dios de los cielos y le llamaba Padre. Ahora esa palabra Padre hay dos significados o dos palabras que se traduce la palabra Padre. Una es Pater, que se refiere a la nación, ¿verdad? A la paternidad de Dios sobre la nación de Israel, y la otra es Abba, ¿verdad? Abba, la que usaba el Señor Jesús, que habla de una relación personal de alguna manera y de una relación estrecha. Ahora, mire, uno de los propósitos que hemos visto de la oración es la cercanía con Dios, ¿verdad? El poder estar en una perfecta relación de padre a hijo que de alguna manera tenemos que tener con el Dios de los cielos. Ahora, para que pueda haber una correcta relación con el Dios de los cielos, como de hijos a padres, sí tenemos que trabajar en esta área de cómo hemos visto a nuestro Padre, ¿verdad? Porque yo creo que la mayoría de nosotros, pues de alguna manera quizás, o quizás no en todos, ¿verdad? Pero quizás pueda haber entre nosotros alguien que no tuvo una correcta relación con su padre. Y hemos visto que cuando alguien no tiene una relación correcta con su padre, le va a estorbar en la relación hacia el Dios de los cielos. Nosotros dicen que la primer figura o la primer imagen que los niños tienen de Dios es la que ven en nosotros. Nosotros los padres, los que somos padres, tenemos 3 funciones en la familia, o bueno, hay más, ¿verdad? Pero quiero mencionar estas 3, donde dice que nosotros tenemos una función de reyes, ¿verdad? ¿Qué hace un rey? Gobierna, y nosotros como reyes tenemos que gobernar con justicia nuestros hogares. Otra de las relaciones es como sacerdote, ¿verdad? El sacerdote en el libro de Éxodo, en el capítulo 28, me parece, Éxodo 28, en el versículo 12, cuando están haciendo las vestiduras de Aarón, dice que Dios le ordenó a Moisés que tenía que hacer 2 piedras, y en cada piedra tenía que poner 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra piedra. Y dice que esas piedras fueron puestas, ¿verdad?, en la vestidura de Aarón, para que cuando él entrase delante de la presencia de Dios, llevase los nombres de los hijos de Israel. Eso es lo que hace un sacerdote. Oramos, ¿verdad? Usted y yo oramos constantemente por nuestros hijos, oramos por nuestra familia. El rey representa a Dios como autoridad. El sacerdote es el que toma a su familia y la presenta delante de Dios. Pero hay otra forma en la que podemos representar a nuestra familia, y es a través del profeta. Aquí el profeta es el que hablaba a los hombres de parte de Dios. Y cuando nosotros entendemos que somos profetas, entonces entendemos que nosotros estamos representando a Dios, ¿verdad?, ante nuestra familia. Entonces sí tiene que mejorar nuestra relación de cómo nos relacionamos, ¿verdad?, con nuestro padre. Quizás algunos pudieron tener un padre que era agresivo, un padre alcohólico, irresponsable, un padre ausente, un padre malo, y eso marca el corazón. Entonces sí tenemos que de alguna manera quitar eso, porque eso afecta. Entonces mire, si nosotros
luchamos en nuestra relación con nuestro Padre terrenal, lo más seguro es que vamos a luchar en nuestra relación con el Padre celestial. Entonces sí tenemos que mejorar, sí tenemos que cambiar esa relación y entrar en la relación correcta, no de pater, sino de Abba, ¿verdad? De papito, de cercanía. Porque ese es el propósito, ¿verdad? El que podamos acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, con confianza y con bendición. Ahora, si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, tenemos que aceptar todo lo que un padre es para un hijo, ¿verdad? En la Biblia no habla mucho o no da muchos consejos de cómo ser buenos padres. Hubo grandes reyes, hubo grandes hombres en la Escritura, pero muchos de ellos fallaron en el trabajo, en la responsabilidad de ser padres. Y dicen que en la palabra de Dios no encontramos muchos ejemplos, ¿verdad? No encontramos un pasaje donde diga instrucciones para ser un buen padre. No encontramos eso porque nosotros tomamos el ejemplo de padre, lo tomamos del Dios de los cielos. O sea, no hay mejor ejemplo de un padre que el Dios de los cielos. Entonces, si usted y yo queremos que haya una correcta relación de padre a hijo, tenemos que aceptar, ¿verdad? Todo lo que el Dios de los cielos o todo lo que un padre de alguna manera es para sus hijos. Y quiero hablarle de algunos puntos. Mire, ahí en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 1, quiero que leamos, por favor. Y yo creo, porque una de las funciones del padre, mire, cuando nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios, entonces adquirimos beneficios, pero también adquirimos responsabilidades, ¿verdad? Dios como Padre, Él adquiere de alguna manera ciertas responsabilidades para con sus hijos, pero igualmente los hijos adquirimos ciertas obligaciones para con nuestro Padre, ¿verdad? Y una de esas, yo entiendo que es la obediencia. Ahora, un padre nos guía. ¿Qué hace el padre? El padre guía y da dirección. Ahora, fíjese. Quiero que vea este pasaje de Deuteronomio capítulo 1, versículo 31 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino, dice, que habéis andado hasta llegar a este lugar. Dice, aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieres, fíjese, dice, y con nube de día. Ahora, algo que un padre hace con sus hijos es guiarlos. Y la responsabilidad del hijo es guiarse, ¿verdad? O sea, usted y yo, cuando nosotros le decimos padre a Dios, nosotros tenemos que aceptar la guianza y la dirección de Dios. No somos autosuficientes, no somos independientes. El hijo se deja guiar por el padre. Y vemos aquí, en esta palabra, dice que en el desierto, dice, y en el desierto, dice, has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado, dice, para llegar a este lugar. Entonces, algo que usted y yo tenemos que, de alguna manera, aceptar de parte de Dios es la guianza. Él tiene que guiarnos. O sea, usted y yo ya no somos dueños de nuestra vida. Tenemos que aceptar la guianza y la dirección que Dios tiene para nosotros. Y algunas veces no es así. Queremos solamente las bendiciones, pero no queremos las obligaciones. Queremos que Dios nos guíe, queremos que Dios no haga algo por nosotros, pero muchas veces nosotros no tomamos la responsabilidad de hijos. Mire, en el libro de Proverbios, voy a leerle este pasaje en dos versiones. Proverbios 3, del 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, en la versión Dios habla hoy, dice así: confía de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio, honra al Señor. Fíjese, dice, y apártate del mal. Ahora, un padre guía.
aquí en este pasaje vemos que dice que Dios iba delante de ellos. O sea, dice, acuérdate que Dios te trajo por este desierto, por todo el camino, como un padre toma a un hijo. Y dice que él iba delante, ¿verdad? Para escudriñar el lugar, dice, donde habrías de acampar, con la columna de nube y con la columna de fuego para taparles el sol en la noche y para alumbrarles de día. Entonces la nación de Israel se tenía que guiar de alguna manera a la nube, a la dirección del Dios de los cielos. Y la bendición es que dice que Dios se adelantaba ¿sabe para qué? Dice para escoger el lugar correcto donde habrías de acampar. Mire, cuando nosotros dependemos de Dios y oramos a Dios, tenemos que entender que Él ya checó todas las posibilidades, ¿verdad? O sea, nosotros podemos pedirle algo a Dios y Él conoce el futuro. O sea, Él tiene todo el poder y toda la sabiduría. Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Dejarnos guiar, o sea, dejarnos encaminar de alguna manera hacia donde el Dios de los cielos nos lleva. Ahora mire, para esto necesitamos estar conectados con Dios. Si no estamos conectados con Dios, entonces puede que no funcione esta situación. Mire, fíjese, en el Evangelio de Mateo, vea este pasaje rápido, Mateo capítulo 2. Fíjese, o sea, lo importante que es poder depender de Dios, lo importante que es no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no confiar en mis sabias decisiones ni en mis buenas decisiones. No, ¿sabe qué? Tenemos que confiar en el Dios de los cielos. Ahora, ahí en el capítulo 2 de Mateo, vemos que la primera vez que el ángel le habla a José por sueños es cuando le dice que no tuviese miedo de poder aceptar a María, porque dice que lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es. Entonces José toma la decisión, ¿verdad?, de obedecer al ángel. Pero más adelante vemos otros puntos. Por ejemplo, en el versículo 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que te diga, porque acontecerá que Herodes, dice, buscará al niño para matarlo. Y vemos que José obedece, ¿verdad? Obedece, toma al niño, sale, se va, y dice que se cumple una profecía que viene en el libro de Jeremías, que la dice aquí en el versículo 18, dice: voz fue oída en Rama, grande lamentación y lloro, gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, dice, porque perecieron. Entonces vemos que tenemos que estar conectados con Dios, ¿verdad? O sea, tenemos que tener una cercanía y una dependencia de Él. Primero obedece en el punto de María. Después dice que ellos están ahí en su casa. Viene un sueño, una revelación, y le dice: ¿sabes qué? Tienes que huir porque van a matar al niño. Y salva, ¿verdad?, la vida del Rey de Reyes. Versículo 19 del capítulo 2 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, dice, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, la siguiente vez que oye, ¿verdad?, la voz a este José, le dice: ya murieron los que querían la muerte del niño, regrésate otra vez a la tierra de Israel. Se regresa. En el versículo 22 dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, dice, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, dice, que había de ser llamado Nazareno. Ahora mire, aquí vemos cómo José en verdad estaba conectado, ¿verdad? Estaba conectado con el Dios de los cielos y pudo oír, ¿verdad? Pudo recibir la dirección de Dios. Si nosotros no estamos apegados, si no hay una relación cercana con el Dios de los cielos, entonces no vamos a poder obedecer, no vamos a poder oír la voz y no vamos a poder obedecer de alguna manera a lo que el Señor habla en nuestras vidas. Entonces, lo primero es que sí tiene que haber esa relación correcta, ¿verdad? O sea, entender que Dios no es como nuestro Padre terrenal, que Dios tiene una mejor relación, ¿verdad? O sea, Dios es diferente. Dios
Dios no es reflejo de los padres terrenales, no. La verdadera paternidad tiene que ver con que nosotros como padres somos el reflejo, ¿verdad? De alguna manera del Dios de los cielos. Entonces, lo primero que nosotros al decirle Padre a Dios, usted y yo tenemos que tomar en cuenta es su dirección. No confiar en nuestra prudencia. Tenemos que estar muy conectados con Él para poder oír su voz a través de la oración y lo que Él hable a nuestra vida a través de la oración, poder obedecerle. Esa es una responsabilidad, la obediencia a las instrucciones que Dios nos da. Ahora mire, otra cosa que podemos ver y que quizás sea una responsabilidad de Dios hacia nosotros es la provisión, ¿verdad? La provisión. Vimos que tenemos deberes como hijos y de alguna manera el Señor tiene deberes hacia nosotros. Pero aquí yo entendía algo y veía algo, mire, que Dios sí tiene deberes hacia sus hijos, pero precisamente a ellos, a los que son sus hijos. O sea, Dios no tiene deberes con los que no son sus hijos. Cuando usted y yo le decimos Padre, hacemos la oración Padre nuestro, bueno, entendemos que Él nos va a dirigir, que un padre dirige, que el hijo no se dirige solo. También tenemos que entender que el padre provee, ¿verdad? O sea, el padre no, ¿cómo decir? El padre no nos deja solos de alguna manera, ¿verdad? O sea, sí viene Dios y tiene deberes con nosotros, pero con sus hijos. Fíjese, en el Evangelio de Mateo capítulo 15, dice así. Dice, saliendo Jesús de ahí, Mateo 15, versículo 21. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23 dice, pero el Señor no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Fíjese, dice, y su hija dice que fue sanada en ese momento. Ahora mire, cuando el Señor Jesús hacía milagros, veíamos que Él no hacía milagros para lucirse. En cada milagro que el Señor hacía, Él enseñaba principios para que usted y yo los pudiésemos seguir. Quizás aquí, en este pasaje, podemos encontrar algunos principios, ¿verdad? Bueno, primero es que tiene que haber persistencia. Cuando usted y yo oramos, Dios como Padre, Él va a proveer en nuestras necesidades. Pero yo pude ver que quizás muchas veces no recibimos de parte de Dios, aunque es una promesa de un padre hacia su hijo que tiene que proveer. Mire, algunas veces no recibimos porque nos cansamos, o sea, dejamos de persistir, nos desmayamos muy rápido. Aquí vemos este ejemplo de cómo cuando esta mujer va y le dice que su hija está gravemente atormentada por un demonio, dice que el Señor no le responde, o sea, no le hace caso. Pero esta mujer persiste y hasta el Señor se voltea y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos, y le dice, y echarlo a los perrillos. Y vemos que la mujer no se ofende y ella sigue persistiendo y le da una palabra y le dice, sí, Señor, dice, pero aún los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se sorprende, ¿verdad? O sea, le logra arrebatar un milagro al Señor por su persistencia. La persistencia es buena. Algunas veces nosotros cuando vamos delante de Dios
y estamos orando por alguna petición, por alguna necesidad, por algo, ¿verdad? Que está pasando en nuestras vidas. A veces quisiéramos que orásemos hoy y mañana, ¿verdad? Ya se resolviese el problema. No, o sea, tiene que haber persistencia. Esta mujer no desistió, persistió hasta que el Señor le dio, ¿verdad? Lo que de alguna manera ella necesitaba. Ahora mire, usted y yo tenemos que persistir en las oraciones. Dios nos puede decir sí, nos puede decir no, o nos puede decir después. Pero usted y yo tenemos que orar y persistir hasta que Él nos dé una respuesta. No podemos orar un día, 2 días. Ahorita que estamos orando a las 3 de la mañana, no podemos pensar que solamente levantándonos una semana a las 3 de la mañana y si no nos responde Dios a nuestra oración, ya nos vamos a desanimar y no vamos a dejar de orar, No, tenemos que persistir. Fíjese, oía una anécdota que puede ejemplificar un poquito esto. Oía de un joven que dice que él quería invitar a una jovencita a salir. Y dice que este muchacho va y le dice a la jovencita que le invitaba a tomar un café. Y la jovencita le dice, no, gracias. Y el muchacho pues se queda así, ¿verdad? Se queda un poco desilusionado. Y dice, ¿por qué no habrá querido salir? ¿Qué habrá? Dice, a lo mejor tengo mal aliento, él decía. Entonces dice que él va a su casa, se compra su cepillo, uno nuevo, un enjuague bucal y mejora, ¿verdad? En su aliento. Y se atreve otra vez a ir con la muchacha, va otra vez con la muchacha y le dice, oye, te invito a tomar un café. Y dice que la jovencita le volvió a decir no. Dice, no, gracias. Y dice, ¿ahora qué será? Pues ya mejoré esto. Dice, quizás sea mi manera de vestir. Y dice que ese muchacho va y cambia, ¿verdad? Su apariencia. Cambia, se corta el cabello, se bolea sus zapatos, se pone ropa limpia, se pone ropa un poco mejor a la moda y va con la muchacha y le dice, te invito a tomar un café. Y la muchacha igual le vuelve a decir, no, gracias. Y dice, ¿qué será? No puede ser, dice, ya 2 veces me ha rechazado. Dice, quizás sean mis modales, quizás mi manera de comer, mi manera de hablar. Y dice que va y empieza a mejorar en esa área, ¿verdad? Empieza a tomar consejos, cómo comer sin tronar la boca, hasta se baña el chavillo, ¿verdad? Para poder impresionar a la muchacha. Y dice que ya con muy pocas esperanzas, ¿verdad? El muchacho, porque ya había sido votado varias veces, va ya con poca esperanza y le dice a la muchacha, le dice, ¿sabes qué? Te invito a salir. ¿Y sabe qué pasa? Sorprendentemente, la jovencita le dice, está bien, acepto tu invitación. Ahora mire, ¿cuál es el punto aquí? Cuando nosotros oramos, vamos delante de Dios y estamos orando, ¿verdad? O sea, tiene que haber persistencia, pero también tiene que haber algo de nosotros, ¿verdad? El pagar un precio. A veces solamente queremos orar y pensamos que haciendo ciertas cosas ya de alguna manera vamos a recibir algo de Dios. No, mire, aquí lo que hizo este muchacho fue mejorar, ¿verdad? Fue mejorando hasta que logró conquistar el corazón de la muchacha. Algunas veces nosotros vamos delante de Dios y oramos por una necesidad. Puede haber alguien que tenga una necesidad económica, puede haber alguien que tenga una enfermedad, puede haber alguien que tenga un pleito, no sé, puede haber muchos problemas, ¿verdad? Y usted y yo vamos como ese joven y le oramos a Dios, Señor, contéstame, Señor, respóndeme, Señor, ayúdame. Y si no recibimos una respuesta, no tenemos que desanimarnos, no, tenemos que mejorar. O sea, el orar delante de Dios y el quizás no recibir una respuesta, no quiere decir que tenemos que desanimarnos, no. Quizás lo que quiere Dios de nosotros es que mejoremos, ¿verdad? O sea, a veces algo que puede estorbar a una respuesta de Dios es porque tenemos rencor en nuestro corazón. Y hay gente que tiene rencor en su corazón, ¿no? O sea, hay gente que no ha perdonado, aquí puse. Hay gente que tiene mucha ira, hay gente que tiene mucha crítica en su corazón, o sea, hay gente que murmura, que tiene orgullo. Hay mucha gente que cuando tiene un problema en su vida y no recibe una respuesta, hasta comienza a diezmar. Yo he visto, o sea, mucha gente que tiene una dificultad en su vida,
nunca ha diezmado. Tiene rencor contra su familia, murmura, critica, hace cosas malas. Entonces, como no recibe una respuesta, esa persona procura cambiar, ¿verdad? Procura moldear de alguna manera esas áreas en su vida. ¿Sabe para qué? Para poder recibir una respuesta de Dios. Entonces la oración nos hace mejorar. Sí, Dios tiene una provisión para nosotros, pero Él también busca la persistencia, la fe de nosotros al perseverar, ¿verdad? Y si es necesario mejorar, iglesia, áreas de nuestra vida, quizás no ha recibido una respuesta a sus oraciones, hay que cambiar, ¿verdad? Ahora, también lo tercero es que el Padre trae provisión material. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, dice, y es peor que un incrédulo. Ahora mire, Dios no nos desampara, ¿verdad? O sea, no, un padre no tiene hijos y agarra a su esposa y le dice, vámonos de vacaciones, y deja ahí a los niños y ya después de una semana venimos por ellos. O sea, no, un padre no hace eso. El Dios de los cielos no se va a ir de vacaciones. No vamos a decir, Señor, tú eres mi padre. Y el Señor dice, bueno, está bien, soy tu padre, nos vemos al rato, ¿verdad? Y el Dios de los cielos se va de vacaciones y nos deja a nosotros desamparados. No, o sea, un padre provee. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios no es así. Dios no nos va a desamparar. Mire, fíjense, Mateo 6, versículo 25 y 26 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, mire, fíjese, dice que Dios alimenta a las aves. Y dice, ¿no valéis ustedes más que las aves? En la India, una vaca vale más que una persona, porque en la India la gente se está muriendo de hambre y las vacas son sagradas, no pueden hacer nada. Pero en el cristianismo no, el cristianismo ama la vida, el cristianismo es diferente. Y dice aquí que las personas son valiosas, o sea, hasta un criminal, ¿verdad? Un criminal vale más, o sea, el criminal más malvado que usted pueda haber oído, vale más que las aves en el cristianismo. Y dice el Señor, o sea, ¿por qué se preocupan? O sea, ¿de qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? O sea, y el Señor pone el ejemplo que Él alimenta a las aves. Ahora mire, dice que Dios alimenta a las aves. Pero el ave no llega, no está en su nido y del cielo le caen, ¿verdad? Los gusanos y del cielo le caen las semillas. No, aunque la Biblia dice aquí que el Señor alimenta a las aves tienen que buscar su propio alimento. No vamos a decir, es que Dios me va a suplir y me siento ahí en mi silla a descansar sin hacer nada y pensar que del cielo me va a caer la comida, que del cielo me va a caer la provisión. No, dice que aunque la palabra dice que Dios alimenta a las aves tienen que ir y buscar su alimento. Mire, a veces sucede, hay gente que viene a la iglesia y piensa que solamente por venir a la iglesia ya todo va a cambiar. Piensa que si viene con su esposa y con sus hijos a la iglesia, ya, ¿verdad? Ya cumplí, ya vine a la iglesia, Dios va a cambiar a mi esposa, Dios va a bendecir mi matrimonio, Dios va a cambiar a mis hijos. No, tenemos que orar. Mire, dice Juan Wesley, él dijo, Dios no hará nada si tú no oras. O sea, mucha gente no ora, o sea, su matrimonio sigue igual porque no ora por su matrimonio. Sus hijos siguen igual porque no ora por sus hijos. Sus finanzas siguen igual porque no ora, porque no diezma, porque no trabaja. O sea, usted y yo, aunque hay una promesa de que el Dios de los cielos puede alimentar, ¿verdad? Nuestra vida. Mire, usted y yo tenemos que orar. Si no pasamos tiempo orando,
mire, puede que Dios no haga nada en nuestras vidas. Dios alimenta, pero las aves buscan su alimento. Dios puede bendecir nuestro matrimonio, Dios puede bendecir nuestras finanzas, Dios puede bendecir la iglesia, nuestro ministerio, pero si no oramos, Él no va a hacer nada. Tenemos que orar. Quizás no hemos visto cambios. No le echemos la culpa a Dios, amado. Si usted no ha visto cambios en su esposo, en su esposa, si usted no ha visto cambios en sus hijos, no le eche la culpa a Dios. O sea, pregúntese, ¿ha orado? O sea, ¿se ha parado a las 3 de la mañana que tenemos esa visión ahorita? ¿Se ha parado usted a las 3 de la mañana a orar por su esposo, a orar por su esposa, a orar por su sanidad, a orar por su necesidad económica? O sea, ¿se ha parado esa hora? Porque Dios lo puede hacer, pero lo hace a través de la oración. Si no oramos, puede que no suceda nada. Ahora mire, lo cuarto es que un padre trae corrección. Fíjese, Hebreos 12, vamos a leer rápido. Ahí en la carta a los Hebreos. Hay responsabilidades de Dios, pero también hay responsabilidades de nosotros. Tenemos que aceptar todo lo que un padre es para un hijo, usted y yo tenemos que aceptarlo. Y dice Hebreos 12, versículo 5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja de la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no hay disciplina, si no hay corrección, dice que somos bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, dice, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, fíjese, dice, han sido ejercitados. Ahora, el Padre corrige, el Padre disciplina. O sea, si los padres terrenales disciplinan, ¿cómo no el Padre de los Espíritus podría disciplinarnos? O sea, si yo le digo Padre a Dios, si yo oro Padre nuestro que estás en los cielos, entonces yo no solo acepto su provisión, no solo acepto su guianza, también tengo que aceptar la corrección y la disciplina. Ahora, la disciplina de Dios es buena y es diferente, ¿verdad? O sea, dice que los padres terrenales podemos disciplinar y podemos exagerar, o podemos ser muy blandos, podemos dar una disciplina no buena, pero el Dios de los cielos sí nos da una disciplina correcta, y dice que es para que participemos de su santidad. Y al final, fíjese, dice que producen fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora mire, cuando Dios ve que nosotros nos estamos desviando, que nos estamos deteniendo, entonces de alguna manera Dios tiene que disciplinar. Es como, por ejemplo, cuando en una carrera de caballos, ¿verdad? Usted ve que van corriendo los caballos y los jinetes llevan un látigo, un fuete que le llaman. ¿Y qué hace con ese? Le pega. Ahora, ¿por qué le pega? ¿Le pega con coraje? ¿O por qué le pega? Fíjese, le pega para impulsar al caballo. Mire, algunas veces la disciplina que Dios nos da es para eso, para impulsarnos. Porque, a ver, algunas veces Él ve que nos estamos distrayendo, que estamos en pecado, que estamos de ociosos. Entonces, así como ese jinete le va pegando al caballo, lo va impulsando. ¿Para qué? Para que gane la carrera, para que sea campeón. O sea, la disciplina de Dios no es por coraje,
No es para desquitar su coraje, como algunas veces nosotros corregimos a nuestros hijos para desquitar nuestro coraje. La disciplina de Dios no es así. O sea, la disciplina de Dios es para que participemos de su santidad, para que es un ejercicio, dice en la palabra, para que produzcamos un fruto apacible de justicia. Es bueno, mire, veíamos cómo es muy bueno cuando usted y yo respondemos a una disciplina de Dios humildemente. De alguna manera poder ser sumisos, ¿verdad? Delante de el Dios de los cielos. Entonces, la disciplina nos impulsa, o sea, es correcto que el Dios de los cielos pueda hacer algo así en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, dice que cuando dice que un fruto apacible de justicia, la palabra apacible significa pacífico, saludable y lleno de paz, ¿verdad? O sea, ¿para qué la disciplina produce un carácter apacible en nuestras vidas? Cuando un padre va a corregir a su hijo y el hijo reacciona de una manera apacible, hasta se te quita el deseo de pegarle. Pero si el hijo se pone altanero y el hijo se pone rebelde, hasta te dan ganas de darle más duro. O sea, Dios no desquita su coraje, o sea, Él tiene compasión de alguna manera de nosotros. Salmo 103:13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se dice, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, ¿me ayudas? El padre se compadece de sus hijos. No, él, lógico que Él nos corrige, porque Él no es un papá corrupto. Y si usted y yo necesitamos ser corregidos, mire, de alguna manera Él va a corregir nuestras vidas. Él tiene que, la corrección nos acerca a Él. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová, dice, es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. O sea, el Señor se compadece de los que le temen. El Señor dice que su comunión íntima es con los que le temen. El miedo sí nos aleja, pero mire, el temor nos acerca más a Dios. Y cuando Él produce y cuando Él corrige nuestras vidas, ¿sabe para qué lo hace? Para que nos acerquemos a Él, para que podamos participar de su santidad. Entonces, usted y yo tenemos que mejorar en ese punto, en la relación de padres a hijos. Tenemos que mejorar en una relación estrecha, cercana hacia el Dios de los cielos. Tenemos que ver a Dios de alguna manera, de una manera correcta. Para que podamos decir Padre nuestro. No podemos orar y decir Padre nuestro si Él no es nuestro Padre. Y si no aceptamos todo lo que el Padre da, podemos decir, bueno, pues el Padre da dirección, el Padre da provisión natural y espiritual. Pero mire, también el Padre trae corrección a nuestras vidas. Y si un día viene corrección a nuestras vidas es porque Él nos está impulsando. Para que no quedemos como perdedores, para que no quedemos hundidos en el pecado. Tiene que corregirnos para que terminemos la carrera como triunfadores. Yo he visto a esa gente que son jinetes de caballos, cómo aman a sus caballos. Y al golpearles no lo hacen con coraje, los hacen para impulsarlos. Y si aceptamos usted y yo la disciplina de Dios y vemos y tenemos una relación correcta con Dios, entonces vamos a poder orar esa oración con un entendimiento correcto. Yo creo que tenemos que mejorar, tenemos que luchar para que nuestro concepto de padre o el concepto de padre que tuvimos con nuestros padres terrenales no estorbe en el concepto del Padre Celestial. Dios quiere la unidad, o sea, a Dios le agrada la comunión íntima con nosotros. Él no se va y nos deja solos. O sea, Él todo el tiempo está anhelando que usted y yo nos podamos acercar. A veces es triste cuando en las familias no hay unidad, ¿no? Cuando las familias, los padres están peleados con los hijos, o a veces hasta los hermanos no están peleados. Algunas veces es difícil que la familia se pueda reunir porque no se llevan bien los padres con los hijos.
El hijo se casó y se fue con resentimiento. Va una vez al año, pero enojado, resentido. Esa no es la relación correcta que Dios quiere. La relación correcta es la que el Señor Jesús vino a modelar a nuestras vidas. Y tenemos que trabajar. Oía una anécdota ahí en Corea de una maestra que dice que entendía este aspecto, ¿verdad? De lo importante que era que la relación de padres a hijos mejorara. Y dice que ella tenía un método que no era muy convencional. Y dice que ella a los alumnos de entre 3 y 6 años, ella le decía: dibújenme a sus papás. Y dice que los niñitos dibujaban, porque ella decía: cuando tú le dices a un niño, dibújame un robot, dibújame un león, dibújame una flor, dibújame una muñeca, dice, eso es lo que está en el corazón de ellos. Y eso es lo que imprimen de alguna manera en el papel. Entonces dice: yo quiero que ellos tengan en su corazón a sus padres. Y dice que ella les decía a los pequeñitos cada clase que dibujaran a sus papás. Y dice que al principio, por lo regular, dice que los niñitos en la mayoría de las veces dibujan a la mamá sonriendo y al papá enojado. Quién sabe por qué, ¿verdad? Pero también eso es en la mayoría de las veces. Quizás de 10 que dibujan al papá enojado y a la mamá sonriendo, 2 dibujan a la mamá enojada y al papá sonriendo. Y dice que eso lo aprovechan ellos para trabajar en esa área, ¿verdad? O sea, empiezan a hablar con ellos y empiezan a tratar de que ellos mejoren su visión, ¿verdad? La idea que ellos tienen de sus padres. Y dice que esto lo hacen más o menos durante un año, como 30 veces en el año. Pero dice que cuando ya van más o menos como 15, los dibujos cambian. O sea, cuando ellos dibujan al papá enojado o a la mamá enojada, dice que trabajan en esa área, ¿verdad? Tratando de que el pequeñito cambie su visión de su papá o de su mamá. Y ya cuando van a la mitad, ya los dibujos ya no son tan como al principio. O sea, ya el dibujo del papá y el dibujo de la mamá ha cambiado en su apariencia. Y dicen que lo extraordinario de esto es que cuando el niñito cambia al dibujar la figura de su papá y de su mamá, dice que cambia la actitud del niñito hacia el papá. O sea, cuando el niñito cambia su percepción de su papá y de su mamá, cambia su actitud hacia él. Y dice que las relaciones se pueden hacer fuertes y se pueden fomentar. Y yo entendía lo importante que es que nosotros tengamos una buena relación con nuestros padres, una buena relación con ellos, para que no estorbe, ¿verdad?, en nuestra visión desde pequeñitos, y nosotros los padres poder darles esa imagen correcta a nuestros hijos. La primera imagen de Dios para nuestros hijos somos los padres, y de nuestra relación con ellos va a depender mucho de su relación con ellos. Cuando se acerquen al padre, pueden ver un padre iracundo, un padre desobligado, un padre agresivo, un padre cruel. Y así puede ser la percepción de los hijos cuando no hay una correcta, ¿verdad?, paternidad. Tenemos que trabajar. Póngase de pie. Vamos, pídale al Señor, dígale: Señor, quiero tener una correcta relación contigo y con mis hijos. Sea papá, sea mamá, seamos hijos, tenemos que ver a nuestro Padre en una visión correcta. Señor, queremos sanar en esas áreas. Espíritu Santo, sana toda área, Señor, toda herida que pueda haber en el corazón de los hijos, Señor, que puedan sanar. Y aún en nosotros como padres, Señor, quizás nuestra relación con nuestro padre quizás no fue la mejor. Quizás tenemos un concepto de padre cruel, Señor, egoísta, desobligado, golpeador, agresivo. Señor, quita esa percepción de nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Queremos acercarnos a nuestro Padre de una manera correcta, mi Dios. Poder tener una comunión íntima contigo.
Sana, Señor, cualquier herida en nuestros corazones, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que mejore, Señor, que ejerzamos la paternidad correcta y que nos acerquemos a ti, Señor, viendo al Padre asombroso, al Padre real, mi Dios, al Padre correcto, al Padre perfecto, que eres tú, mi Señor. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios. Queremos trabajar, mi Señor, en esa área, glorioso Espíritu de Dios. Vamos, padres. Si hemos fallado, si hemos dejado huecos, si hemos cerrado las puertas a la comunicación, si estamos ausentes en nuestros hogares, tiene que cambiar esta situación. Espíritu de Dios, Señor, queremos aceptar la dirección de nuestro Dios, porque Él ya escudriñó todas las opciones y Él sabe cuál es la mejor. Padre, no queremos confiar en nuestra propia prudencia, sino estar conectados contigo para obedecerte. Confiar en tu provisión, Señor. Confiar en la provisión, Señor, natural y espiritual en nuestras vidas, amado. Hacer nuestra parte, mi Dios. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios glorioso. Señor, queremos aceptar la corrección en nuestras vidas. Cuando tú tengas que corregirnos y saber que no es para lastimarnos, sino para impulsarnos, para que terminemos la carrera con gozo, en victoria. Ayúdanos, glorioso Espíritu de Dios. Te lo pedimos, hermoso. Hermoso Espíritu de Dios, ayúdanos. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, amado. Amén y amén. Vamos a participar de la cena. La primera carta a los Corintios, Pablo hablándole a la iglesia. Dicen que esta fue una de las iglesias que ella solita le dieron más lata que todas las demás iglesias. Y había entrado un desorden en la comunión que ellos tenían, y decía que había egoísmo y había cosas que no eran correctas. Y Pablo les decía, esto no es tomar la cena del Señor. O sea, tomar la cena del Señor es confiar que la muerte y la resurrección del Señor produjo algo glorioso en nuestras vidas. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, cuando está hablando del Señor, dice que Él sufrió nuestras heridas y llevó nuestras rebeliones. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, fue sobre Él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese sacrificio del Señor en la cruz, dice que Él Él fue herido y molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El castigo para que hubiese paz en nuestras vidas fue sobre Él, y por su llaga, por las heridas en su cuerpo, fuimos nosotros curados. Vamos a orar y vamos a creer que este pan que representa el cuerpo del Señor va a producir sanidad. Hermano y hermana, si usted está ahí y hay alguna enfermedad en su cuerpo, crea, vamos a tomar esa promesa. Por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, te damos muchas gracias por este pan que representa tu cuerpo. Señor, te pido que obres sanidad en cada uno de nosotros, que obres sanidad en nuestros hermanos y hermanas, amado, que toda enfermedad pueda ser anulada, cancelada, erradicada. El Rey de Reyes llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo que merecíamos nosotros lo recibió Él, para que pudiésemos a través de esas heridas poder ser curados, poder ser sanados. Lo creemos, Señor. Creemos que vamos a recibir sanidad, fortaleza a través de este pan que representa tu cuerpo. Lo creemos, amado, y lo hacemos con fe y con todo nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, por ese inmenso sacrificio, por ese increíble sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Vamos a participar del pan. Dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Un día oía una historia donde dice que había una ancianita en Brasil que confiaba, participaba constantemente de la cena del Señor, creía en el poder de la sangre del Rey de Reyes. Y ella vivía sola, y dice que un día unos asaltantes entraron a su casa y querían robarle. Y ella estaba hincada, postrada en su cama, en su cuarto. Y dice que entraron los asaltantes y uno entró al cuarto y la vio postrada. Y dice que el otro asaltante estaba en otro cuarto viendo qué podía robar. Y dice que salió el asaltante corriendo. Salió corriendo, o sea, espantado, blanco. Y le decía al otro asaltante, le dice: yo no la maté, te juro que yo no la maté, blanco, ¿verdad? Y el otro asaltante dice que se espantaron tanto que se salieron, se largaron. Y dice que después cuentan que el asaltante decía que lo que él había visto cuando entró al cuarto, dice que vio a la ancianita tirada, manchada con sangre, todo su cuerpo manchado con sangre. Pero no era la sangre de ella. Dicen que era la sangre del Señor. Y cuando el asaltante vio la sangre en ella, pensó que estaba muerta y salió huyendo. Pero era la sangre preciosa que estaba cubriendo a esa ancianita. Y no le pudieron hacer nada. El diablo no le pudo hacer nada. ¿Cuánta fe tenemos en la sangre de Jesús? ¿Cuánto creemos, iglesia? Que el Señor en verdad, que su bendita sangre tiene poder. Hay tantas doctrinas contrarias a que la sangre de Jesús nos protege, pero la palabra de Dios misma dice: hay protección, vencemos por la sangre del Cordero. Hay miles de testimonios de gente que es protegida por la sangre preciosa del Rey de Reyes. Oremos creyendo que hay una protección sobrenatural y divina. Padre, te damos gracias por la sangre preciosa de tu bendito Hijo. Señor, declaramos que se hace visible en nuestras vidas. Declaramos que sella el nuevo pacto que nos adopta, Señor. Nunca olvidaremos que fue sellado el nuevo pacto, cargado de promesas, de bendiciones para tus hijos, bendito Dios. Señor, tomamos esa promesa de protección, esa promesa, Señor, de que amuralla nuestras vidas, nuestros hogares, porque confiamos, amado, que la sangre de Jesús, Señor, al oír, al mencionar la sangre, el enemigo tiembla, el diablo tiembla, la enfermedad tiembla. Cuando pronunciamos con fe la preciosa sangre de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Amados, declaramos esta sangre preciosa marcando las familias, las vidas de la iglesia, los hogares. Señor, este lugar, márcalo con tu sangre preciosa. Señor, que siempre se haga visible en tu iglesia, en cada familia, en su casa, en la calle, en el trabajo, en los vehículos, cuando estemos manejando, cuando salgamos. Amado, que esta sangre preciosísima esté en nosotros, que nos limpie, que nos purifique, que nos lave, mi Señor, que rompa el poder del diablo y de la enfermedad, y que podamos caminar en esas promesas, arrebatándolas, mi Señor, creyéndolas, porque tu sangre preciosa selló ese pacto glorioso, y nosotros lo tomamos y lo creemos y proclamamos tu sangre preciosa, mi Señor, declarando que es una protección divina para nuestras vidas y para nuestras familias. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Participemos de la copa.
No podemos decir Padre nuestro si no tenemos relación con Él íntima, estrecha, cercana. Ese es el principal motivo, que haya cercanía entre Él y nosotros. Si le decimos Padre, acuérdese, Él sí tiene responsabilidades, nos guía. Nuestra responsabilidad es obedecer a su guianza. Trae provisión, pero nuestra responsabilidad es creerla y buscarla. Trae disciplina, trae corrección, y nuestro deber es tomarla sin ofendernos, sin dañarnos, sabiendo que la disciplina nos impulsa, nos mueve a terminar la carrera. Así que hagámoslo, iglesia, hagámoslo, creamos, acerquémonos a Dios como lo que es en verdad nuestro Padre, y sanemos, borremos toda imagen del Padre terrenal. Quizás usted tiene una excelente imagen del Padre terrenal, está bien, pero si hay algo ahí, porque no hay Padre perfecto, solamente el Padre de los Espíritus es perfecto. Pero si hay algo ahí, ¿verdad?, que tenemos que borrar de nuestro corazón para entrar a la comunión íntima con nuestro Dios, entonces hagámoslo. Necesitamos nacer de nuevo para pertenecer a la familia de Dios y acercarnos como Abba, no como Pater, como Abba, como papito. Poder decirle papito a nuestro Dios y poder saber que Él está ahí, que Él no se fue de vacaciones, que Él no nos abandonó. Oía una noticia ahí que en Tecama había unos niñitos en la azotea y estaban ahí arriesgándose, y la gente se acercaba y le decía: ¿por qué estás ahí? Dice: es que mi tía se fue y nos dejó amarrados. Y dice que con sus dientitos los niñitos rompieron el lazo y se subieron arriba de la azotea con riesgo de caerse. Dios no es así. Dios no se va a ir, iglesia. Dios está al pendiente, porque Él es, no podemos mezclar la imagen que tenemos de nuestro Padre terrenal con el Padre celestial. No, la imagen del Padre celestial es perfecta, y esa es la imagen que tenemos que tener de un Padre, y nosotros tenemos que tomar esa imagen para ser padres con nuestros hijos. Así que hagámoslo. Amén. Pues Dios les bendiga, iglesia. Les amamos y les bendecimos. Les bendecimos, iglesia. Amén.